Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues para quienes no me conocen y me están escuchando por primera vez, quiero decirles que vayan a mi cuenta de YouTube si quieren escuchar programas anteriores de temas súper interesantes de los que hemos hablado aquí. Me presento nuevamente, soy Lucy García, soy nutrióloga, soy educadora en diabetes. Actualmente me dedico mucho a la alimentación intuitiva, a la alimentación consciente, a prevenir y tratar trastornos de la alimentación. Así es que, bueno, pues mi pasión es enseñarte a comer de manera saludable, de manera flexible, sin miedo, sin culpa, siempre disfrutando de la comida, porque la comida es mucho más allá que solo nutrientes. La comida es amor, es placer, es tradición, es cultura, es conexión, es muchísimo más allá que solo energía y nutrientes. Así es que, bueno, pues si te interesa este tipo de alimentación, aquí estoy yo cada lunes hablando de estos temas aquí por Radio Centro en mi programa, así es que bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy común, este, y también tiene que ver con la alimentación consciente, claro que sí, porque la alimentación consciente y la alimentación intuitiva es basada en no hacer dietas, en no restricciones, sino seguir tu intuición, pero no deja a un lado la buena alimentación, la nutrición y buscar salud, sentirte mejor, nutrirte mejor y mejorar algunos padecimientos. Y pues el día de hoy vamos a hablar de cómo cuidar nuestro colesterol. ¿Por qué surgió este tema? Porque fíjense que últimamente he estado escuchando a pacientes que han llegado conmigo con problemas de colesterol, inclusive amigos o conocidos, familiares, que me han preguntado sobre el colesterol. Entonces, pues dije, oye, creo que ya tiene bastante tiempo que no hablo sobre este tipo de temas de nutrición. Por ahí tengo un programa hablando de las grasas, que fue muy reciente. Ya tenemos 3 años aquí en Radio Centro, así es que por ahí tengo un programa hablando de las grasas en general. Y también tengo un programa con la doctora Iracema Vázquez hablando de cómo cuidar colesterol sin dietas. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito más para entender qué es el colesterol, por qué nos da, cómo poder disminuir los niveles de colesterol en la sangre, porque al final, pues claro, sabemos que tener el colesterol elevado no es saludable, nos puede poner en riesgo algunos problemas por ejemplo, sobre todo cardiovasculares, pero también hay que tener calma, no tener miedo, porque hay personas que se asustan muchísimo cuando te dicen que tienen el colesterol alto, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense que para empezar, quiero decirles que tener el colesterol alto, eh, pues últimamente, bueno, no últimamente, también he escuchado, recuerdo mucho que cuando trabajé en una clínica en China, porque para quienes me han escuchado, les cuento mucho de mi vivencia en Shanghai, en China. Yo viví 8 años en China, entonces, pues bueno, les he platicado que yo allá trabajé en una clínica y me acuerdo que los pacientes que más yo recibía, porque allá yo no atendía pacientes con problemas de sobrepeso por cuestiones del seguro, pues el seguro médico no cubría esas situaciones. Entonces, la mayoría de los pacientes que yo recibía eran pacientes con glucosa alta, con hipertensión, con colesterol alto. Y me recuerdo mucho que me mandaban muchos pacientes, la pediatra. Este, Había niños con problemas de colesterol. De hecho, mi hija en ese entonces tenía, pues ahorita tiene 15, pues en ese entonces tenía pues que 8 o 10 años, le detectaron el colesterol alto. Entonces yo decía, bueno, ¿qué será? Que recibo muchos niños con problemas de colesterol, incluyendo mi hija, ¿no? Porque recuerdo que ella traía problemas como de articulaciones, como que le dolía, que al final me dijeron que era parte del crecimiento, que era algo normal. Y le hicieron un estudio de sangre, pues porque dicen que, claro, cuando hay elevación del colesterol puede haber dolores articulares también.
Entonces, le detectaron un poquito elevado el colesterol. Pues mi hija tenía 8 años, 10 años en ese entonces, y fue para mí, fue pues muchísimo susto y preocupación porque yo decía, ¿cómo? Si mi hija de una nutrióloga, y además ni mi esposo ni yo jamás hemos tenido cifras elevadas de colesterol. Entonces, pues dije, pues, genética no es. Y además, mi hija, de mis tres hijos, es la que mejor come. Come de todo y come muy saludable. Come verduras, come pescado, come frutas. Y yo decía, es súper delgadita, súper, súper, súper delgadita. Mis dos hijas son muy delgaditas además hacía muchísimo ejercicio, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿No? Entonces, claro que te asusta, claro que te preocupa. Así es que quienes me están escuchando, si tú eres la persona que tienes el colesterol elevado o es algún familiar tuyo, un hijo se da en niños, claro que se da en niños. Hay médicos que no checan esto, así es que si tienes duda, pues puedes pedirle a tu médico, a tu pediatra que cheque a tus hijos. El pediatra, perdón, entonces, en niños, en adolescentes también sucede esta situación. Y claro que se preocupa uno muchísimo, te lo cuento porque a mí, yo ya lo viví, ¿no? Entonces, em, también he tenido ya tengo 20 años siendo nutrióloga, entonces claro que he tenido pacientes de todo tipo. Y por eso, por ahí tengo un programa hablando de salud en todas las tallas, porque claro que puede existir problemas de colesterol en cualquier tipo de talla, así es que no tiene nada que ver. Sí existe un riesgo, efectivamente hay un riesgo si tienes el peso elevado, sobrepeso, sí, pero no siempre sucede esta situación. Te lo digo yo que trabajé en China y la mayoría de los pacientes que yo atendía eran extranjeros. Era una clínica donde acudían muchísimos extranjeros. Claro, había europeos, australianos, asiáticos o sea, yo ahí fue cuando dije, wow, o sea, las personas que venían con colesterol, triglicéridos o hipertensión, glucosa, casi ninguno, o sea, eran muy pocas las personas que yo atendía con sobrepeso. Entonces, muchas veces no está tan relacionada al peso, sino a tus hábitos, a los hábitos de alimentación o inclusive a la genética. O sea, para tener un problema de salud, no nada más es qué comes y qué número en la báscula tienes. No, no, no. O sea, de hecho, ya hablamos de este tema con esta Sara Marcos hace unas semanas, hablando de salud en todas las tallas, de que puede existir salud en cualquier tipo de talla y efectivamente puede haber enfermedades en cualquier tipo de cuerpo o talla o peso, ¿no? Entonces, por ahí vamos a comenzar, o sea, como para entender, porque justamente acabo de escuchar un caso, ¿no? De un niño, de una paciente, una adulta, que dices, oye, pero pues, si yo hago ejercicio, yo como súper saludable y tengo peso normal, o sea, ¿de dónde? ¿De por qué el colesterol alto? ¿Por qué la hipertensión? O sea, o sea, preguntas de por qué yo o de dónde, o sea, si yo como tan sano, si yo hago ejercicio, si mi hijo come sano, si mi hijo para nada tiene sobrepeso, al contrario, es súper delgadito. Bueno, pues te pongo el ejemplo, no nada más de pacientes que tuve, sino de mi propia hija. Como te digo, ni siquiera yo y mi esposo hemos jamás en nuestra vida, nuestros 40 y tantos años, hemos tenido alguna vez cifras de colesterol alto. Porque yo pues dije, pues ¿de dónde? O sea, a veces es genético, ¿eh? Porque yo recuerdo mucho a una paciente súper jovencita, tenía, pues en ese entonces yo creo como unos veintitantos, 30, casi, tirándole ahí, súper, súper delgadito. Recuerdo que fue mi paciente en Shanghai, ella es colombiana, eh, y claro, iba conmigo porque tenían problemas de colesterol. Y claro, y era muy joven, muy deportista, comía saludable, delgada. Claro, venía de la genética, ¿no? Tenía problemas de que su mamá, sus tías, hermanos, todos, o sea, muchos en la familia padecían de colesterol. Eso por un lado, la genética es muy importante, súper importante. Tal vez no los papás, pero tal vez los abuelos padecen de colesterol alto, porque muchas veces lo primero que uno siente como papá o uno mismo, ¿no? Cuando nos recibimos este tipo de diagnóstico es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Como mamá.
o como pues persona, o sea, para mí, para cuidar mi salud, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Estoy comiendo mal? ¿No me estoy cuidando? ¿O qué pasa? O sea, es susto primero y luego pues, la culpa de algo estoy haciendo mal. Entonces, para comenzar, quiero decirte que no debemos sentirnos culpables. Esto sucede a veces, pues, pues porque nos tiene que pasar por muchos factores para que haya salud o enfermedad. Hay muchísimos factores, no nada más lo que comemos o el peso que tenemos, sino, como les digo, hasta el ambiente, el estrés laboral, medicamentos que afectan probablemente alguna situación. Recuerdo una paciente con anorexia que tuve, que ella iba conmigo a que yo le ayudara a cuidar el colesterol y estaba haciendo ayuno y una dieta de menos de 800 calorías, o sea, mucho menos calorías que requiere un bebé o un niño de 5 años. Comía un pedacito de salmón y ensalada en todo el día y hacía ayuno y me decía, es que quiero disminuir el colesterol. O sea, yo, pues claro, le decía, ¿de dónde? ¿De dónde está consumiendo colesterol si no comía ningún producto de origen animal? Hasta que me encontré por ahí un artículo científico con las bases y le dije, oye, pues es que ella ya tenía una anorexia crónica, desde que tenía 14 años y ella tenía 40 y tantos años. O sea, era una señora con una anorexia muy crónica y claro, hasta el mismo cuerpo, por sobrevivir, ¿no? Por sobrevivir, empieza a producir su propio colesterol. Entonces, claro, ella tenía elevado el colesterol, pero era ante la deficiencia, ¿no? De tanta deficiencia, restricción que ella tuvo, que su propio cuerpo decía, oye, yo necesito grasa, o sea, yo necesito grasa para sobrevivir, porque claro que necesitamos grasas para muchísimos aspectos y fisiológicos de nuestro cuerpo, ¿no? Simplemente no podemos absorber vitaminas. Por muchas verduras y ensaladas o vitaminas que te tomes, no puedes absorber las vitaminas liposolubles, que es la A, la D, la E y la K, si no hay presencia de grasas en nuestra alimentación. Así de importantes son las grasas. Y las grasas son las responsables de formar hormonas y sexuales, ¿no? Como los estrógenos, andrógenos y neuronas. Las neuronas del cerebro están formadas por grasas. Imagínense la importancia de consumir grasas. Así es que las grasas son importantes y claro, cuando hay deficiencia, pues el cuerpo busca la manera de tener grasa. Entonces, hasta el mismo cuerpo, nuestro hígado produce colesterol y además, a cierta edad, porque también he tenido pacientes con menopausia que cuidan muchísimo de su alimentación, que no consumen grasas para nada, todo hervido, asado, no comen productos animales, o sea, muchísimo cuidados y aún así tienen colesterol elevado. ¿Por qué? Porque en la menopausia, cuando hay deficiencia de estrógenos, se empieza a elevar el colesterol. Nosotros producimos colesterol, nuestro propio cuerpo, nuestro propio hígado produce colesterol. Así es que bueno, eh, ¿qué es el colesterol? Pues es una grasa que se produce en el hígado de los mamíferos, ¿sí? O sea, los seres humanos producimos nuestro propio colesterol, pero los animales también. Todos los animales que tienen hígado van a producir colesterol. Entonces, ¿de dónde viene esa grasa, que es el colesterol? Pues de alimentos animales que, por ejemplo, el pollo, ¿no? La carne, el pescado, el huevo, bueno, ahí les dije pescado. Perdónenme, me acabo de equivocar, un terrible error, porque el único animal que no tiene colesterol, es que tiene, depende del tipo de pescado, pero el único animal que no produce colesterol es el pescado. Y todo lo demás, la res, o sea, la vaca, que ya iba a decir caballo, bueno, sí, quienes coman caballo, pero quienes coman venado, quienes coman cordero, quienes coman gallinas, pollo, ¿sí? Todo lo que venga de animales, de puerco, de todo, los animales, ahí encontramos colesterol. Algunos mariscos, claro que también, mariscos como el camarón, que también tienen colesterol, son altos en colesterol. Ningún alimento vegetal va a tener colesterol. Por ahí hay muchos aceites que yo recuerdo en México, que había un aceite que en su etiqueta decía grande, bajo en colesterol. Y yo estaba estudiando cuando vivía allá en México y yo decía, ahí, pero
trampa mercadotécnica tan más grande, ¿no? Porque ningún vegetal va a tener colesterol. Entonces, los alimentos de origen animal son los que tienen grasa, ¿eh? Porque déjenme les digo que inclusive el puerco, que está tan satanizado, el cerdo, el puerco, el chonchito, como le llaman en sus países, ¿sí? Cerdo, puerco, pork, el chonchito, no me acuerdo en dónde le dicen así, el chanchito, en Perú o en Chile, el puerco, el cerdo, dependiendo de el corte de la carne del animal, es que tiene más grasa o menos grasa. Por ejemplo, si tú te comes un lomo, ¿sí? El lomo, que es la espalda del puerco, el lomo, el pork loin, que viene aquí, quienes viven aquí en Estados Unidos, el loin, que es el, 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 el lomo es la espalda del animal, es bajo en grasa. Es decir, el puerco, el lomo del cerdo tiene menos grasa que inclusive una pierna de pollo, ¿no? El pollo, que es carne blanca, mucha gente dice, ah, pues es que el pollo es mejor que el puerco. No, depende de dónde están cortando el pedazo de la carne del animal. Entonces, no hay que satanizar al puerco porque tampoco, o sea, el lomo es muy magro, no tiene casi grasa. Sin embargo, el pollo depende, la pechuga de pollo tiene menos grasa que una pierna, que el muslo, que una alita, ¿no? Claro, mientras más pegado al hueso esté la carne, ya sea pollo, cordero, carne, res, mientras más pegado al hueso, más jugoso está el trozo de la carne y por supuesto que tiene más grasa. Entonces, la grasa que esté dentro de los productos animales, ya sea la leche entera, ya sea los quesos grasosos, los quesos son grasosísimos, todos los quesos que se derriten, que se gratinan. Nosotros como latinos, sobre todo los mexicanos que comemos tanta quesadilla, las pizzas que están gratinadas, ya saben, ese queso que se gratina es el que tiene más grasa. Y los quesos son muy altos en grasas que tienen colesterol. Ajá. Entonces, ¿qué más? El huevo, la leche, los yogurts, depende si la leche, el yogur, el queso está hecho a base de leche entera. Entera quiere decir que tiene toda la composición química. Por ejemplo, tiene grasa en su totalidad, el 100% de grasa que así la sacaron y así la dejaron. Pero hay otros porcentajes, ¿no? Bajo en grasa, low fat, baja en grasa, o aquí en Estados Unidos, no, ya no me acuerdo si en México o en nuestros países latinos así la venden, pero aquí en Estados Unidos compramos ya sea entera o viene 2%, o sea, quiere decir que tiene 2% de grasa o 1% o hasta 0% que sabe a agua, ¿no? Y le quitaron toda la grasa. Entonces, ese porcentaje quiere decir que tiene menos grasa. Ahora, las etiquetas de los productos animales, por ejemplo, no, el que diga light no quiere decir que no tiene grasa. Simplemente puede ser con que le hayan reducido un porcentaje, ya es light, pero no quiere decir que no tenga grasa. Una cosa es que sea fat free, en español es libre de grasa, o en inglés fat free, sin grasa, o sea que no tiene grasa. Y otra cosa es que sea low, o sea, bajo en grasa, low fat, bajo en grasa. Entonces, para que sea bajo en grasa, puede ser que nada más le quitaron el 5%, el 10% de grasa, pero tiene el 80% de las grasas que un alimento normal, ¿no? Las salchichas, el jamón, la carne, o cuando compramos carne que dice lean, o sea, lean es magro, lean, Lean, aquí, para quienes viven en Estados Unidos, por ejemplo, encontramos las salchichas, el jamón, la carne molida, todos los alimentos animales, dice lean. Entonces, que es magro, que tiene muy poca grasa. Entonces, mientras menos grasa del alimento animal, pues estamos consumiendo menos colesterol. Ahora, antes de que me siga pasando a la alimentación, quiero que se entienda qué es el colesterol. Bueno, ya hablamos que son varios tipos, digo, perdón, que es una grasa de origen animal, pero
Hay varios tipos. Cuando nos hacen estudios de sangre, nos sacan el colesterol bueno y el malo, ¿no? Que es el LDL, el VLDL y el HDL. Entonces, eh, HDL es el bueno, vamos a hablar nada más del bueno y el malo, que es, los doctores así te dicen, ¿no? Es que tienes elevado, el alto, del bueno, el malo, tienes muy bajo el bueno o el malo. Bueno, el, el colesterol bueno es el HDL. ¿Qué significa HDL? High Density Lipoprotein, que viene en español, significa lipoproteína de alta densidad. Una lipoproteína es una proteína que carga o transporta a las grasas. Lipo significa grasa, como liposucción, ¿sí? Cuando te sacan la grasa del cuerpo. Lipo es grasa, lipoproteína es una proteína que transporta las grasas en el cuerpo para llevarlas a donde las necesita. Cuando consumimos grasa, las lipoproteínas las llevan y las traen. Bueno, pues la de alta densidad es el bueno. ¿Por qué es el bueno? Porque hagan de cuenta que consumimos, por ejemplo, una mañana unos huevos con tocino y en la noche, en la tarde nos comimos una pizza muy grasosa de grasa, de colesterol y comimos unas alitas, ¿no? Aquí esa es una alimentación americana. Wings, ¿no? O unas costillitas barbecue y en la noche nos echamos una hamburguesa, o sea, puro alimentación, o unos tacos, a lo mejor te comiste comida mexicana y fuiste a la barbacoa y comiste una rachera, unos tacos de rachera y luego y unos chilaquiles con crema y con queso, o sea, grasas animales. Mucho alimento con grasa animal. Bueno, pues las grasas buenas, vamos a hablar de, perdón, el colesterol bueno, que es el HDL, la lipoproteína de alta densidad, hagan de cuenta que imagínense una carretera, ¿no? Aquí, quienes vivimos aquí en Michigan y me están escuchando, la 75, ¿no? La highway, una carretera donde va muchísimos carros, ¿no? Muchos carros manejando. Imagínense un camión de basura que transportó basura en el camión, así lo echó atrás, ¿no? En el camión. Es como un camioncito y va en la highway, en la carretera, y va limpiando lo que se va encontrando, la basura. Hagan de cuenta que ves un camión de basura que se encuentra basura tirada en la calle y la va recolectando y va limpiando la calle para que pasen todos los carros. Ese camioncito es exactamente lo que hace la lipoproteína de alta densidad, que es el colesterol bueno. El colesterol bueno, si se encuentra colesterol tirado en la calle o en tu arteria, en las arterias, que es donde se transportan los nutrientes, las grasas, la glucosa y todos los nutrientes pasan por la sangre, pues este colesterol bueno, que es la lipo, no es un colesterol, sino es una proteína que transporta a las grasas, va a limpiar la carretera. Entonces, si tenemos mucho colesterol bueno, pues nos va a ayudar porque va a estar limpiando nuestras arterias y nuestras arterias van a estar limpias y no va a pasar, no vamos a tener ningún problema de salud si tenemos mucho colesterol bueno y nos está limpiando la calle. La calle es como una arteria en el cuerpo. Entonces, ese colesterol que estaba presente porque nos comimos una bomba de alimentos con mucha grasa, o poquita o mucho, no tiene que ser precisamente comer mucho, porque les digo, hay personas que ni siquiera comen productos animales y tienen el colesterol alto, o se cuidan muchísimo y tienen el colesterol alto, pero el hecho de que exista y haya lipoproteínas de alta densidad nos va a limpiar las arterias y entonces no vamos a tener problemas de salud, ¿estamos de acuerdo? Pero, por el contrario, si tenemos colesterol malo elevado, imagínense otro camioncito en esa misma carretera que es el camión malo. Yo me acuerdo que les ponía a mis pacientes un dibujito de la lipoproteína como un angelito y otra proteína como un diablito. Bueno, pues el camión, que es el malo, hace todo lo contrario al que les acabo de platicar. Ese camión, al contrario, lleva colesterol en el camioncito y conforme va caminando por la calle, va tirando colesterol a la vialidad, a la carretera.
y va ensuciando el camino. Entonces, imagínense manejar sobre esa carretera y estar esquivando basura, ¿no? ¿Y qué puede pasar cuando consumimos demasiado colesterol y el camión sigue transportando porque estamos comiendo tanto colesterol que se empieza a tapar? O no precisamente estamos comiendo tanto. Recuerden, no a veces no es por la alimentación, sino simplemente el mismo cuerpo produce colesterol o el poquito que consumimos por ahí, él lo empieza a tirar en vez de llevarlo a donde lo necesita el cuerpo, ¿no? Entonces empieza a obstruir la carretera. ¿Y qué puede pasar cuando hay mucho colesterol malo, que es este camión, que es muy latoso y le gusta molestar y empieza a tirar y los carros empiezan a chocar y no podemos pasar? Puede llegar a haber una, una montaña de basura, que es el colesterol, en la vialidad y puede tapar la carretera. Entonces ya los carros no podemos pasar porque era tanta la basura en la calle que no pudimos pasar. Entonces, a esa montaña de basura se le conoce como ateroma, el ateroma, ¿no? Que es los coágulos que hemos escuchado, ¿no? De que es que el colesterol te puede dar un infarto, porque claro, se acumula el colesterol y es como una placa, como una montañita en la carretera, es una placa como un coágulo, por decirlo así, que se pegó en las capas de las arterias. Entonces, si ese coágulo se quedó ahí en las arterias. Y si le aumentas que tienes hipertensión, por ejemplo, que lleva rápido la sangre, pues se destapa ese coágulo, esa placa de colesterol, entonces, ¡pum!, se puede ir directo al corazón, porque claro, toda la sangre que está en las arterias va a irse al corazón, sí o sí. Entonces, por eso es peligroso tener el colesterol alto, elevado, perdón, el colesterol malo elevado. Entonces, con esta explicación del colesterol bueno y el malo, espero que te haya quedado claro. Yo creo que es muy fácil entender así. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Pues comer demasiados alimentos con colesterol, ¿sí? Todos los de origen animal, efectivamente. No evitarlos, no restringirnos, tal vez solo hacer algunos, si tenemos el colesterol elevado, si mi hijo tiene el colesterol elevado, si mi marido tiene el colesterol elevado, bueno, pues tratar de reducir. Recuerden que toda restricción ocasiona compulsión y más deseo y sentimientos de culpa y al final, pues no, el restringir completamente no funciona. Entonces hay que disminuir. Si comíamos muchas quesadillas con queso que se gratinaba, pues vamos a disminuir las quesadillas, vamos a comer más sándwiches de jamón, de pavo que tienen poca grasa, o vamos a cambiar el tipo de queso, vamos a empezar a utilizar queso bajo en grasa, como es el queso panela, queso fresco, o si nos gustaba la pierna del pollo, vamos a cambiarle a la pechuga, vamos a tratar de consumir más alimentos con menos colesterol. Y otra cosa, vamos a tratar, esto es por un lado, disminuir los alimentos de origen animal, o sea, no nada más los de origen animal, sino recuerden lo que les platiqué del cerdo, el tipo de carne o el corte del cerdo de la res que sea grasoso. Vamos a reducir los alimentos de origen animal, pero que tengan mucha grasa. No todos tienen mucha grasa, ¿ok? Y segunda recomendación que es muy importante, es el consumo de alimentos que te van a elevar las grasas buenas, las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno. ¿Y esos en dónde se encuentran? Pues bueno, hay un animal que sí que contiene muchas grasas buenas, que es ¿han escuchado los omega 3? Bueno, pues los omega 3 son ácidos grasos que te ayudan a, a aumentar el colesterol bueno y por lo tanto te va a limpiar tus arterias, que es los pescados, sobre todo el salmón, las sardinas, ay, se me olvidó cuál era otro que siempre recomiendo, porque no todos los pescados blancos tienen alto omega 3, pero el salmón, las sardinas, se me olvidó otro, pero bueno, en general, los pescados, el salmón tiene muchísimos omega 3, los aceites vegetales, como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, las nueces, las almendras, todo lo que son grasas vegetales tienen omega 3, la quinoa, la avena también, ¿no? Bueno, las aceitunas que vienen del aceite de oliva. Entonces, ese tipo de grasas te van a ayudar a incrementar el colesterol bueno. Ahora, tercera recomendación,
consumir fibra. Hay dos tipos de fibra, que por ahí tengo un programa específicamente de fibras, váyanselo a escuchar porque ahí hablamos de esto, pero la fibra, además de la digestión que nos ayuda a mover nuestro intestino, la motilidad intestinal y a ir al baño mejor, también tiene una función, sobre todo la fibra de tipo soluble, porque tenemos dos tipos de fibra, la que es soluble en agua y la que no es soluble en agua. Para más fácil, porque ahorita no me da tiempo de hablar eso, pero váyanse a ese programa que está muy interesante, que hablé sobre la fibra de tipo soluble, que imaginen, soluble en agua, entonces es la fibra que está dentro de los alimentos, no por fuera. La fibra no soluble es la durita, las cascaritas, como el pan integral, las galletas integrales, todo eso. Bueno, la fibra soluble es la que está acuosa, más soluble en agua, entonces está en los frijoles, en las lentejas, en todas las frutas y verduras, toda la fruta que sea acuosa, como naranjas, melón, durazno, uvas, toda la fruta, las verduras, todas las verduras tienen fibra soluble. La avena tiene muchísima fibra soluble, la quinoa, todos los alimentos que tengan fibra de este tipo. La fibra, como es soluble en agua, lo que hace es que a la hora que está en la sangre y tú consumes fibra, por ejemplo, si te comiste unas costillas barbecue y tenían mucho colesterol, por ejemplo, o tienes el colesterol elevado o la glucosa, también para la glucosa ayuda, esta fibra soluble lo que hace es como atrapar esas moléculas de colesterol o de glucosa y entonces como que hace como es como una gelatina. La fibra soluble lo que hace es como, acuérdense si han consumido metamucil o han comido un nopal babosito, la avena es media babosita, tienen muchísima fibra porque esa fibra lo que hace es como formar como una gelatina. Entonces a la hora de que consumes eso y va por tu sangre la fibra, junto con el colesterol o la glucosa, lo que hace es atrapar las moléculas de glucosa o de colesterol porque se pega. Es como una gelatina que las absorbe y la gelatina hace que disminuya los niveles de colesterol o de glucosa. Entonces, por eso el consumo de fibra es súper importante para reducir los niveles de colesterol. Entonces, pues bueno, esos son los tips más rápidos que les puedo decir. Comer una dieta balanceada, al tener una dieta balanceada, completa, que incluya carbohidratos, frutas, verduras, proteínas, pues claro que nos va a ayudar porque estamos consumiendo de todo tipo de alimentos y que haya eh, fibra, ¿no? Que haya variedad, eso es muy importante. No es nada más quitar, eliminar alimentos, sino que al haber variedad, ¿no? Un día como salmón, un día como queso panela y no queso grasoso, un día me como pollo, pero que sea pechuga de pollo. Un día a lo mejor se me ocurrió, se me antojó una pizza con queso, o sea, una vez, o sea, que haya variedad, que no haya siempre lo mismo, que todos los días consuma tocino, que todos los días consuma carne de puerco grasosa, que todos los días tome leche entera. O sea, hay que ir haciendo cambios pequeños para que no sea un cambio drástico, porque cuando hacemos cambios drásticos, por lo regular no se vuelve sostenible con el tiempo. Cuando haces cambios pequeñitos y no tan drásticos, se puede volver un hábito y podemos tener cambios eh, más eficientes porque se vuelve sostenible. Entonces, uno, disminuir o hacer cambios en cuanto a las grasas animales, aumentar el consumo de grasas que tienen omega 3 que van a elevar el colesterol bueno. Y tercero, el consumo de fibra. Acuérdense que eso es súper, súper importante. Y por supuesto, tener una salud mental, emocional también tranquila. Acuérdense que el estrés es sumamente inflamatorio y al haber inflamación pues hay más riesgo de problemas cardiovasculares. Entonces, no nada más es lo que comemos, sino cómo comemos, cómo vivimos, si dormimos bien, si estamos relajados, si vivimos en estrés. Entonces, hay que tener ese equilibrio en nuestra vida. Así es que bueno, pues si necesitan ayuda, requieren alguna dieta o menú especial para mejorar su alimentación, con mucho gusto, ya saben que yo puedo ayudarlos. Doy consultas virtuales. Síganme en mis redes sociales, Balance y Sazón, por Instagram, por YouTube y por Facebook. Así es que bueno,
pues estaré encantada de ayudarlos si así lo necesitan. Y bueno, pues me despido recordándoles que les deseo toda la felicidad del mundo, toda la salud del mundo también. Y recuerda que es muy importante tratar de llevar una vida con balance, con mucho amor y mucho sazón, porque vida solo hay una. Y pues hay que tratar de disfrutarla al máximo porque pues la vida es muy corta. Así es que bueno, pues me despido, que tengan un lindo lunes y nos vemos la próxima semana, que tengo una súper invitada que estoy tan emocionada de tenerla que no se la pueden perder. Así es que bueno, pues nos vemos por la próxima semana. Saludos.